Ahora sí, un placer para nosotros hablar con un gran amigo, Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno, y reitero, un gran amigo. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estoy muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. No, un placer, honor. un placer. ¿Te viniste en tren desde Junín? Sí, llegué hace un rato. La verdad, excelente el viaje. Sinceramente recomendable, ¿eh? ¿Sí? Y ni hablar de los precios relativos, porque sinceramente tiene que haber un ajuste, ¿no? Pero claro, impresionante. Muy barato para la gente. Claro, es un tren. Sí, y aparte es una buena opción. Decinos qué importancia tuvo el tren en nuestro desarrollo como país. Bueno, consideramos ahí con el amigo Fernando que vamos a llevar adelante un evento próximamente en la UBA, que el tren ha sido clave en el desarrollo territorial de nuestro país, en las comunicaciones. Fernando viene estudiando muchísimo el tema de cómo influía el telégrafo. El desarrollo del interior profundo de la Argentina se hizo a partir de la extensión de distintos ramales ferroviarios que han sido claves. Y muchas veces, Carlos, escuchamos que el tendido de las vías se iba exclusivamente o venía hacia Buenos Aires. Y la verdad que cuando uno profundiza ve que la influencia hacia los puertos ha sido muy grande, pero también ha habido otras líneas transversales que han permitido la intercomunicación entre distintas ciudades del interior. O sea que Argentina fue construida como hoy la conocemos a partir del tendido ferroviario. Distintos pueblos, las comunicaciones, las corrientes de personas para poder trabajar en las distintas actividades del interior profundo han tenido raíces en los ferrocarriles. Claudio, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Hola, te saludo, amigo. Buen día. Un gusto. Ahí, en relación a esto que estás mencionando, antes del ferrocarril, una jornada a caballo era 30 kilómetros más o menos, y entonces las postas estaban separadas por esto. Cuando aparece el ferrocarril a vapor, está la necesidad de cargar de agua a la locomotora, ¿no? Y eso va generando la necesidad de lugares de carga, de estaciones, y eso va generando entonces esto que estás mencionando, ¿no? La posibilidad del desarrollo de nuevos lugares que hasta ese momento no estaban, ¿no? Eran indispensables las paradas técnicas, porque además de la recarga de agua y alguna revisación de la locomotora, estaba el tema de los cruces en las vías únicas. Entonces necesitaban tener una base cada 15, 20, 25 kilómetros que pudiera sostener el tráfico debidamente. Claro, y entonces en esos lugares empieza a haber poblaciones, ¿no? Y a partir de ello desarrollo, y también la posibilidad de carga, ¿no? De mercaderías, ¿no? Sí, la afluencia fundamentalmente de los productos del agro y de la ganadería, con la red que supimos tener, que llegó a casi 44.000 kilómetros, más todos los ramales industriales que sumaban unos 3.000 kilómetros más, ha sido central, porque en la Pampa Húmeda, en un radio de 30 kilómetros no más, con la carreta llegabas a una estación donde te cargaban la mercadería. Y después está todo el tema de los accesorios al ferrocarril, como los talleres ferroviarios. Vengo de un viaje a Junín justamente, con una visita, una invitación que me extendieron de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, el holding, una jornada en los talleres realmente muy emocionante. Alrededor de la mitad de la población de Junín, en forma directa e indirecta, dependía de los talleres ferroviarios. Y eso responde también a la pregunta que me hizo Carlos. Sí, ahí entonces se va generando también una matriz de conocimiento y de gente capacitada en la industria, que cuando dejaron de funcionar los talleres estaban disponibles para otras actividades, ¿no? Como el caso de Junín y otros varios lugares, ¿no? Y también, Fernando, tengamos en cuenta que había desarrollo agrícola asociado al ferrocarril, porque los ingleses habían instalado estaciones experimentales agrícolas que después se transfirieron al Estado
cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, plantas de generación eléctrica, hoteles y muchas propiedades. ¿Podés recordar cuáles son esas estaciones? Porque me parece que por ahí la gente no lo tiene claro y que son muy relevantes para la estructura de INTA actual, ¿no? Sí, la principal es Bordenave, en la provincia de Buenos Aires. Después está la estación experimental de Rama Caída en Mendoza y la de Cinco Saltos en Río Negro. Esas 3 estaciones fueron transferidas al patrimonio del Estado cuando se nacionalizó Ferrocarril y pasaron a la órbita de Agricultura. Claro. Sí. Claudio, disculpame, seguimos con el tema. Me preguntan, una oyente en línea me pregunta, ¿cuándo vuelve a funcionar el tren a Mendoza? Bueno, la operadora ferroviaria ha anunciado que a fin de año iba a estar el servicio, por ahí va a demorar un poquito más. Ese servicio actualmente llega hasta Justo de Arac, se está intensificando la obra de mejora de las vías para que llegue a unos 12 kilómetros de Mendoza, a Gutiérrez, en Maipú, porque hay inconvenientes con la estación Mendoza Central, sufrió un incendio y en tal caso se están analizando alternativas para llegar a Guaymallén. Pero en principio va a llegar a Gutiérrez. Tenemos que tomar en cuenta que el estado de la vía es incompatible con un servicio rápido, o sea, se demora mucho, pero se viaja en muy buenas condiciones. Es decir, yo recién llegué de Junín con un servicio de 5 horas y media y la verdad muy cómodo. Llegué descansado, no hay ningún problema. Y la seguridad, no es lo mismo ir sobre rieles que ir en las rutas congestionadas y más de noche, ¿no? Sí, sí, Claudio, viendo esto estamos hablando de lo que fue, ¿no? Y hacia adelante, visto la eficiencia ambiental que tiene el ferrocarril respecto a otros sistemas, etcétera, ¿qué relevancia le ves al futuro de este sistema de transporte que entendemos que todavía tiene un rol por jugar, ¿no? Sí, hacia fines de los 50, principios de los 60, se había creado en la opinión pública mundial la idea de que el ferrocarril era algo vetusto, que debía cerrarse y fue sustituido paulatinamente por el transporte en camión, fundamentalmente. Ahora, en ese entonces, el problema del cambio climático no tenía la relevancia que tiene hoy, el condicionamiento. Hoy tenemos un nuevo paradigma energético y ambiental, y en esas condiciones, el transporte ferroviario ofrece ventajas realmente muy relevantes, y más para un país donde la producción está dispersa en grandes distancias como en Argentina. El gran desafío va a ser desarrollar una política de Estado a través de una ley de reparación histórica de la red ferroviaria y que se complemente con el transporte en camión, con el transporte a través de vías navegables locales, a través de nodos logísticos. Y en eso se está trabajando, no es ferrocarril o camión, sino ferrocarril y camión. El camión tiene ventajas en general, salvo algunas excepciones, para tramos de menos de 350 kilómetros, y más allá de eso el ferrocarril es indiscutible. E inclusive podemos volver al viejo transporte conocido en Argentina, que hoy está tomando nuevamente mucha relevancia en el mundo, que es el de los pichibaque, que nosotros le decíamos canguro, donde se subía en una chata ferroviaria un tráiler, incluso el mismo camión, y entonces en larga distancia el tren complementaba ese transporte de camiones de una manera eficiente. Y bueno, y el gobierno a través del Ministerio de Transporte y Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, está trabajando para presentar muy pronto en el Congreso de la Nación una ley, un proyecto de ley de reparación histórica que nos debemos a muy largo plazo para que el ferrocarril deje de tener hoy la baja participación que sobre total de modo de transporte ronda el 4,4%, que si lo medimos en toneladas kilómetros se puede ir a un 6%.
y después hay que hacer una acotación que siempre me la hace mi amigo Pablo Martorelli, es decir, el tren no está en todos lados, por lo tanto los promedios a veces mienten, ese 4,4% es global. A donde hay tren y es eficiente, se elige ese transporte y esa participación puede llegar al 20%. Sí, pero Claudio... Sí, sí. Vos acuñaste este concepto de reparación histórica de los ferrocarriles, ¿no? Que ha sido tomado por otros, y va a ser el centro de una actividad que el 16 de noviembre vamos a hacer en la Facultad de Agronomía, en el pabellón de agronegocios, y donde es gratuito y quienes quieran pueden acercarse, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias, Fernando, por haber hecho posible esta posibilidad de acercarnos en la comunicación de esta política de Estado, que realmente valoro mucho que todo el equipo de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, se conoce con el acrónimo FASE, lo haya tomado y lo esté desarrollando como un objetivo muy importante que va a tener un impacto hacia el país realmente enorme. Tomemos en cuenta que en Estados Unidos la participación del ferrocarril es mayor al 40%. Claro. O sea, tenemos en los próximos 30 a 40 años recuperar gran parte de lo que se ha perdido en el ferrocarril, que eso va a ir ligado al incremento de nuestro PBI y a las restricciones ambientales. Pero recordemos, hay que trabajarlo de una manera coordinada con el resto de los modos de transporte para que sea un sumar, y en eso está trabajando FASE. Claro. Claudio, un placer hablar contigo, te mando un abrazo enorme y espero verte pronto. Carlos, para mí es un honor participar de tu programa, muchísimas gracias por la invitación y estoy a entera disposición. Y un saludo a Fernando, un gran... Sí, bueno, gracias Claudio por tu disponibilidad, a pesar de que llegaste hace un ratito de Junín, y ferrocarriles con biocombustible sería una buena combinación. Así que bueno, sí, te mando un gran abrazo. Es fundamental, Fernando, esa combinación para atenuar las consecuencias de las emisiones de gas de efecto invernadero. Nuevamente un abrazo muy fuerte. Gracias. Claudio Molina con nosotros, el director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno. Un capo.